Recién terminada la ida de Europa League, también de Conference, vamos a hablar sobre ese Manchester United Olympique de Lyon, o más bien Olympique de Lyon Manchester United, y Tottenham Hotspur Eintracht de Frankfurt. Acaba de terminar, ambos han terminado en empate. Empezaron bastante mal, la verdad que tenían muy mala pinta ambos partidos, pero el United acabó dando la vuelta con ese empate, prácticamente, bueno, en el descuento, sin prácticamente, directamente en el descuento, y el Tottenham le consiguió dar la vuelta al partido, consiguió girar las tornas y avasallar, tal cual, al Eintracht de Frankfurt. Vamos a hablar de estos dos partidos en un postpartido calmadito y reposado. Empezamos por el Manchester United, Olympique de Lyon, Manchester United. En ambos partidos va a quedar todo para la vuelta, pero el Manchester United tiene a favor que jugará en Old Trafford. Los de Rubén Amorim estuvieron muy cerquita de quedarse fuera. Arrancaron bien, tú a tú, un tete a tete, pero hasta minuto 20, a partir de ahí el Olympique de Lyon empezó a romper. El mejor jugador de la primera parte del Manchester United fue Nusair Mazraoui. Thiago Almada un poco internando posición, Giorgi Mikautatse, nunca me acuerdo del nombre, alguien me tendrá que explicar cómo Mikautatse, chicos, en comentarios, alguien que vea más al Olympique de Lyon o que haya visto más su Europa League, que hace Mikautatse en el Olympique de Lyon en la Ligue 1. O sea, ya en la Eurocopa me pareció espectacular. Estaba en el Ajax, había ido del Metz, Ajax, Metz, Ajax, y el Olympique de Lyon lo había fichado antes de que terminara la Eurocopa. Cosa que no entendí cómo nadie se lanzó a por él. Su primera parte es espectacular. O sea, deja al Manchester United sentado, al defensa que fuera, 3, 4, 5 veces. O sea, su primera parte es increíble, absolutamente devastadora. Fue el principal argumento por el que el Olympique de Lyon se puso por delante, por supuesto, pero luego encima pudo mantenerse dominando. Al descanso se fue con un 1-0, pero pudo haber sido muchísimo peor. Bueno, en realidad se fue con un 1-1, con el gol de Almada. Un gol encima que no tiene nada que ver con el juego. Es una falta que prácticamente no es ni falta. A partir de ahí el Olympique de Lyon crece. Mikautatse, por supuesto, cayendo a banda, entrando por dentro, carril un poco más interno, daba igual, siempre era capaz de hacer cosas, de construir fútbol, de crear ocasiones. Por supuesto, hay que hablar del gol de Thiago Almada, aunque realmente no fue un disparo. Una falta que a mi modo de ver no era falta, un poquito así cogida con pinzas, no sé qué pensáis vosotros de esa falta que hace, si no me equivoco fue Nusair Mazraoui o Diogo Dalot, no estoy seguro, confirmádmelo en comentarios. Pero ahí estuvo una falta que saca Thiago Almada, un centro al área. Si no me equivoco es Mata el primero que va a rematar. El segundo es Tagliafico. Puede haber un fuera de juego, al menos en directo parece que puede haberlo. Una vez ves la repetición está claro que no hay ese fuera de juego. Y el balón bota delante de Andre Onana, que se queda un poco ido por ese centro y esa doble entrada de los atacantes del Olympique de Lyon. Y entra una tragada más, una vuelta de Andre Onana más que le complica la competición al Manchester United. El Manchester United, los Red Devils siguen peleando, siguen llegando con un Alejandro Garnacho, bueno, intermitente, Bruno Fernández pesando un poco menos en el campo y por supuesto un Rasmus Højlund inoperante, un partido más. No se sostiene su titularidad, es más, entró Joshua Zirkzee. Y yo entiendo que son dos tipos de delantero muy diferentes, que podrían jugar juntos incluso, pero que en este partido prefirió un doble 5, Rubén Amorim, comprensible, pero creo que Joshua Zirkzee tiene que jugar por encima de Rasmus Højlund o juntos, me da igual, pero Zirkzee de los dos es el que más está demostrando, además de que le ha dado la vuelta a una situación muy complicada, no en el partido, sino directamente en su carrera en el Manchester United. Pasó de ser cambiado en el minuto 25 por un muy mal partido, de ser pitado en Old Trafford, a ser el revulsivo y el jugador que todo el mundo pide, ya no solo desde el banquillo, sino de inicio. Su entrada en la segunda parte, no tengo aquí en qué minuto entró, fue importantísima. La de Mason Mount.
porque así el equipo pudo tener más sentido común en el orden táctico en cuanto a las contras, que Alejandro Garnacho se encargó de dinamitar absolutamente en cada una de las ocasiones. Alejandro Garnacho es un jugador que tiene la capacidad, tiene el cuerpo, tiene la velocidad, pero aún no sabe o no controla su toma de decisiones. Y eso, además, si le sumamos, por supuesto, su nula capacidad para definir delante del portero, le hace ser, pues, un jugador muy limitado y limitante también al equipo. Es un jugador que poco a poco tendrá que ir creciendo. Es jovencísimo, tiene mucho para crecer, pero igualmente ahora mismo es un jugador limitado a un buen packaging, pero con una definición y con un final de obra, digamos, muy deficiente, que tiene mucho que trabajar. Y de verdad que la proyección está ahí. El jugador que esconde a Alejandro Garnacho es generacional. Si tan solo es capaz de mejorar esa definición. Y es posible. Se puede aprender a definir. Sobre todo porque creo que el tema con Garnacho no es la definición per se, son los contactos que le llevan a la definición. Una sobreexcitación en cuanto a la llegada, una ansiedad por marcar, también mental, dado que desde lo miraba hoy, desde ese gran gol contra el Everton de su gran temporada, hace ya una temporada y media. Eso fue el 26 de noviembre. Desde entonces, en una temporada y media, en Premier ha marcado 10 goles y 6 asistencias. No está mal. Pero si termino el dato y os digo que esta temporada ha marcado un gol y 2 asistencias, cambia la cosa. En una temporada y media ha pasado de ser el Alejandro Garnacho versus Everton, una chilena en el minuto 3 a la escuadra, a ser lo que vemos hoy cada semana. Curioso. Veremos cómo puede avanzar. Respecto al partido del Manchester United, una pena ese empate de Ryan Cherky, porque la segunda parte, a pesar de que el dominio del balón era del Olympique de Lyon, el fútbol le daba más razones al Manchester United y a los Red Devils para ganar ese partido. Al final, con la entrada de Mason Mount, que a mí me está gustando y cuanto más tiempo tenga de campo, mejor, porque viene de mucho tiempo parado. Pero es que además, cada vez que entra, se le ve algo diferente. Tiene hasta una tangana, si no me equivoco, es con Tagliafico. Y con Ryan Cherky también. Y creo que con Tolisso. Va por los tres. Es increíble. La verdad que me gustó mucho y porque tengo muchas esperanzas puestas a Mason Mount, aparte de por lo mucho que pagaron, porque es un jugador que me gusta mucho y que en este 3-4-2-1 de Rubén Amorim, esos dos mediapuntas, esa zona está hecha para Mason Mount y para Bruno Fernández. Incluso retrasando la posición a Bruno Fernández, juntándolo con Manuel Ugarte y poniendo arriba a Mason Mount, Joshua Zirkzee y quizás un punta diferente, o un Rasmus Højlund que pueda girar la situación que tiene en el Manchester United. Del partido, por supuesto, Mikautadze. Giorgio Mikautadze es un jugador que me gusta mucho y que puede ser un jugador para el Manchester United, sobre todo por la movilidad que tiene. Me gustó mucho, la verdad. Yo lo que vi en la Eurocopa me había gustado y después de ¿qué estamos? Abril, pues después de 8 meses después de esa Eurocopa, pues yo lo veo en el punto que lo dejé, incluso mejor. Así que no entiendo esta evolución que está teniendo en el Olympique de Lyon, porque además, si no me equivoco, el Olympique de Lyon está bastante abajo en la clasificación de Ligue 1. Hablo del desconocimiento absoluto. Yendo a Londres, yendo al Tottenham Hotspur Stadium. Un partido que comenzaba muy mal, una jugada absolutamente innecesaria de James Maddison, acaba con un robo de Eintracht y un golazo absoluto de Ekitike. 1-0, minuto 6. El resto del partido, el resto de la primera parte, hasta el minuto 26, incluso la primera parte completa, para mí me parece que es de Eintracht. El Tottenham no consigue hacerse con el balón, sufre bastante, pero algo cambia al paso por el vestuario.
de todas, la verdad. Pasa de ser un partido más dominado por el Eintracht, más de ida y vuelta, pero con un Tottenham un poco inoperante, un poco incapaz de crear ocasiones, incluso tomando malas decisiones por la ansiedad de meter y de llegar a campo contrario. Ese gol de Pedro Porro de tacón a pase de James Maddison, una locura absoluta, cambia un poco la sensación en la segunda parte. Salen con el empate y salen a morder. En la segunda parte es posible que haya contado, estaba más fijado en el United, pero lo que he visto del Tottenham, 5 ocasiones en la segunda parte que podrían haber acabado perfectamente en gol, pero no se dio. Ese fue el gran problema del Tottenham Hotspur, porque un 1-1 fuera de casa está bien, pero cuando la vuelta es en Alemania, en casa del Eintracht de Frankfurt, ya la cosa cambia. Hay que ver cómo puede responder estos Spurs de cara a la vuelta el jueves que viene, pero si vemos más de lo de la segunda parte, el Tottenham estará mucho más cerca de esa victoria y de ese pase a semifinales. Pero hay que decir que el partido que le toca, la eliminatoria que le ha tocado, es de las más complicadas que hay en la Europa League, la verdad. Así que a ver cómo se da. Aquí tienes un poco mi análisis de ambos partidos. Este postpartido rapidito, sosegado y pensado de la noche de Europa League para los ingleses.